Bien, buenos días, bienvenidos al taller de elaboración y revisión de escrituras de trabajo de investigación. Hoy vamos a comenzar con el módulo 3. Los temas que vamos a ver es el análisis crítico de redacción, qué tener en cuenta con los aspectos gramaticales cuando escribimos el trabajo y cómo podemos también ordenarlo. Otro tema que estaba previsto ver en el módulo era la comparación y complementación de información recopilada, pero esto ya lo vimos en el módulo 2. Así que si no lo han visto todavía, recomendamos revisar ese módulo. Está en la sección archivos en el aula, ¿sí? Bueno, ¿en qué consiste el TFI? Esto ya lo comentamos, lo repetimos nuevamente. El TFI es el trabajo final de investigación con el cual termina el taller de agronomía. Es un trabajo de investigación documental con formato monográfico. ¿Y qué significaba esto? Que ustedes tenían que buscar información del tema que habían encontrado, leerla, ordenarla y a partir del análisis que realizan de la información, hacer el trabajo escrito. Al ser un trabajo en formato de monografía, tiene que tener unas secciones predeterminadas. Y estas son la portada, o carátula que le dicen algunos, el índice, la introducción, el desarrollo, las conclusiones y la bibliografía. Todas estas secciones ya las estuvimos viendo también en los módulos anteriores, algo vamos a ver hoy también, y terminamos de ver con la sección bibliografía en el módulo próximo. Ahora, ¿qué cosas tener en cuenta al escribir el trabajo? Repasando un poquito lo que vimos en el módulo 2, recordemos que el trabajo debe tener unidad. Todo lo que esté escrito en el trabajo tiene que tener relación con el tema que les tocó desarrollar. Si, por ejemplo, les tocó comparar dos enfermedades del cultivo de soja, ustedes no deberían hablar de otro cultivo, ni tampoco deberían hablar de otra cosa que no sean esas enfermedades que tenían que tratar. Por ejemplo, no tiene sentido que ustedes en un trabajo en el cual les toca comparar dos enfermedades estén tratando el tema de la fertilización en soja, porque no es eso de lo que ustedes tienen que investigar. Por eso es importante que vean qué información tienen, ¿sí? Y seleccionen la que es pertinente con el tema en estudio. Ahora, ¿cómo tienen que escribir esa información? Bueno, por eso hablamos de un orden y una progresión. Tiene que tener un orden lógico entre un tema y otro, y es lo que nosotros a veces decimos ir de lo general a lo particular. Ahora lo vamos a ver en las próximas diapos con unos ejemplos. Y ese orden, ¿cómo se da? Si miramos los paratextos del trabajo, lo importante son los títulos y subtítulos. Eso nos va a ir dando lo que le llamamos la categoría, ¿sí? O la relación entre un tema y otro, y cómo se van encadenando las diferentes partes. Veamos un poquito un ejemplo. Nosotros, para facilitarles el trabajo, les adjuntamos una planilla para realizar el TFI. También tenían planillas para realizar los IDAS, que eran los informes de avance del trabajo. Pero en este caso les aconsejamos ya trabajar directamente con la última plantilla que les dimos, que es la plantilla para realizar el TFI. Si ustedes recuerdan, teníamos primero la introducción, que este tema lo vimos en los módulos anteriores. ¿Qué cosas tenía que tener la introducción? Lo último que incluye la introducción es el objetivo del trabajo. Y acá es importante en el orden en que escriben las cosas. Acuérdense que el objetivo tiene que estar claramente explicado qué temas van a tratar, ¿sí? Por ejemplo, tomamos este tema, es decir, comparar fecha de siembra, manejo y cosecha del cultivo de zanahoria y tomate. O sea, resumiendo, tienen que buscar información de dos cultivos, zanahoria y tomate. ¿Pero qué información? Nada más que esa que figura en el objetivo, la fecha de siembra, el manejo y la cosecha. No deberían tener otra información que esa que ustedes están planteando que van a comparar. Después de la introducción viene lo del desarrollo. Acuérdense que desarrollo no se escribía el título de desarrollo, sino que estaba conformado por los títulos y subtítulos de los temas que desarrollan. En este caso, nosotros en la plantilla le ponemos A, como para decir, bueno, el tema A es el que van a comparar. Van a comparar el tema A y el tema B en los puntos 1, 2 y 3, es lo que les solemos decir. Bueno, el tema A en este ejemplo sería esto, lo que es el cultivo de zanahorias, porque es el que primero mencionan incluso en el objetivo. ¿Y qué tiene que ver en el tema A? Ahí nosotros le pedimos que escriban generalidades del cultivo. Sí, generalmente va el nombre científico, dónde se cultiva, la importancia del cultivo.
Y dentro de esas generalidades, acuérdense que tiene que incluir el proceso productivo del cultivo de zanahoria, ¿sí? Dentro de ese ítem, no va como un ítem aparte, no va con un subtítulo aparte. Después, ya sí como subtítulos, ¿sí? Ya tiene una jerarquía menor, al ser un subtítulo, van esos ítems que íbamos a comparar de ese cultivo. Fíjense que en el objetivo dice fecha de siembra. Por lo tanto, lo primero que figura es fecha de siembra. Después, manejo y después cosecha. Cuando hablamos también de un orden lógico, fíjense que el orden de los ítems se corresponden con el orden del proceso del cultivo. No se ve primero cosecha, después siembra y después manejo. En un proceso productivo, primero se siembra, después van todas las cuestiones que tienen que ver con el manejo y después se cosecha el cultivo. Eso también tiene que ver con lo que corresponde, que decimos, el orden lógico del tratamiento de los temas. Y después, una vez que se ven todos los aspectos que figuraban a comparar en el objetivo, fíjense que está, le pusimos ahí escrito como B, ¿sí? B sería el otro, ¿sí? La otra producción que van a comparar, que en este caso es tomate. Y fíjense que es el mismo título, general es el cultivo de tomate, lo que cambia es esto. Y acá también incluye el proceso productivo. Y después tenemos el aspecto 1 de B, si aspecto 1 en A, que era fecha de siembra. Bueno, el aspecto 1 de B, que es fecha de siembra también, pero de este cultivo. Lo que nombramos como aspecto 2, que es manejo, en este caso era manejo de zanahoria. Cuando vamos a B, es manejo, pero de tomate, porque el B es tomate. Y aspectos subsiguientes, que en este caso, en este ejemplo pusimos uno solo, pero ustedes pueden tener a otras cosas, pueden tener cosecha, post cosecha, comercialización, ¿sí? O manejo puede estar subdividido en otros ítems, puede estar fertilización, riego. En el caso de incluir también otras etapas, también tiene que ir en un orden lógico. Supónganse, si esto incluyera riego, el riego tendría que ir antes de la cosecha, ¿sí? Y no después. Y por último, en la última parte del desarrollo, es como el cierre del tema, ¿sí? Que acá es lo que van a lograr, lo que se propusieron en el objetivo, que era comparar fecha de siembra, van a hacer la comparación, ¿sí? De estos dos temas, de A y B. Y ahí es donde va el cuadro comparativo, ¿sí? ¿De qué cosa? De la fecha de siembra, el manejo y la cosecha de los cultivos de zanahoria y tomate, que es tal cual lo que se proponían como objetivo. Acuérdense que el cuadro comparativo no va al título solamente, va a este título, ¿sí? Va un pequeño párrafo donde dice qué van a comparar, donde van a estar mencionando el cuadro y después va el cuadro con su número, su título y al final después también la fuente, que en este caso, como es de elaboración propia, va a figurar como elaboración personal. Este es el ejemplo que vimos recién. Veamos otro ejemplo. Esta es una producción vegetal. Pensemos en una producción animal, por ejemplo. Pasa exactamente lo mismo aunque cambiemos el tema. Fíjense, acuerden siempre, el objetivo que les dimos es comparar. En este caso, les tocó una producción animal, pero de diferente tipo de manejo. Uno es pollo parrillero convencional y el otro es orgánico. ¿Y qué decidió comparar? En base a la bibliografía que tenía, era características, instalaciones, tiempo de terminación de los sistemas de cría de pollos parrillero y orgánico. Y al igual que sucedía con este tema del cultivo de la zanahoria y el tomate, está generalidades de la producción de pollos parrilleros, que es el que primero figura, y acá también incluye el proceso productivo, y después como subtítulos van estos tres, que son las características que va a comparar, características del pollo, instalaciones y tiempo de terminación. Y al igual que sucedía acá, empieza nuevamente con el título de el otro tema a comparar, que era el pollo orgánico. Entonces, generalidades de la producción de pollo orgánico, también acá incluye el proceso productivo, que puede ser igual o no, eso ustedes después lo verán, depende de la producción que les toque, y después como subtítulos, de igual forma que el anterior, características, instalaciones y tiempo de terminación. Fíjense que, al igual que sucedía con esta producción vegetal, lo que están comparando el orden que está acá es un orden lógico que tiene que ver con el proceso. Cuando hablamos de características, es decir, bueno, cómo es el pollo orgánico, ¿sí? Cuál es la raza que se usa,
qué tipo, si es un pollo de pesado, si es liviano, si es blanco, si es de color, qué tipo de conformación física tiene. Después, dónde lo crían y después, bueno, cuánto tiempo dura la crianza, ¿sí? Esto también dentro de todo es un orden lógico del tema, perdón. Y al igual manera que lo veíamos en la producción vegetal, por último va con un título, el cuadro comparativo de las características, instalaciones. Para eso es que le dimos la plantilla para realizar el TFI, para un poquito ayudarlos en este orden y progresión de los temas. Eso es lo que dijimos que va a desarrollo. Acuérdense que no va con el título de desarrollo, sino que va con esos títulos y subtítulos, y es lo que va ordenándoles el trabajo, y ahí se ven esos ejes de comparación que ustedes tienen que establecer en su trabajo a partir del objetivo. Y cada cosa, cada tema de estos que veíamos antes, acá, cada cosita de estas, cuando decimos cada ítem, ¿sí? Características, instalaciones, tiempo de terminación, recuerden que la idea es que como este no es un trabajo de copia y pega, sino que es un trabajo de elaboración a partir de bibliografía, ustedes tienen que desarrollarlo a partir de lo que le decimos confrontación o complementación de textos. O sea, no pueden basar el trabajo en una sola fuente. Encontraron un manual de cría de pollos parrilleros. Bueno, copien ese manual. Porque no es la idea del trabajo. Esto no es un tema que dijimos redacción tema la vaca, sino la idea es que ustedes busquen diferentes fuentes bibliográficas y vean si dicen lo mismo, si distintos autores tienen diferentes opiniones o indican sistemas diferentes de producción, y eso ustedes lo tienen que plasmar. A través de esto lo vimos con mayor detalle también en el módulo 2, que es lo que le llamamos confrontar textos, es cuando de pronto dos fuentes, dos autores dicen cosas disímiles, no son las mismas. O complementación cuando dicen las cosas, dicen lo mismo, o sea, ustedes buscan bibliografía, encuentran que Juan Pérez dice que el ciclo de la zanahoria es de 60 a 70 días. Bien. Siguen buscando información y encuentran, ¿sí? Que María Sánchez dice que el ciclo de la zanahoria es de 75 días. No están diciendo cosas distintas. Una dice de 60 a 70 o de 70 a 80 y la otra dice 75. Bueno, no tienen que desechar la segunda fuente porque diga por ahí, o dice lo mismo, dice 70 a 80. Ah, este dice lo mismo, entonces esa información yo la tengo. No, porque acuérdense, cuanto más bibliografía tengan, que digan, que aporte la misma información, estamos más cerca de que esa información sea cierta. Entonces, en ese caso, usan esas dos fuentes para hablar de la duración del ciclo de la zanahoria. Y van a decir que está de 70 a 80 y van a nombrar a esas dos fuentes. Eso es lo que dice complementación. En el caso que Juan Pérez dijera que el ciclo es de 70 a 80, mientras que María Sánchez le va a decir que el ciclo es de 120 días, ustedes dicen, pero ¿cuál le escribo? No es cuestión de elegir, tienen que escribir los dos. Ustedes pueden decir, el ciclo, según algunos autores, según Pérez, el ciclo es de 70 a 80 días, mientras que Sánchez, van a poner el año en que Sánchez lo publicó, indica que el ciclo es de 120 días. Ustedes hoy no saben la verdad, entonces lo que plantean es la información que encuentran acerca de ese tema. Por eso, como ustedes están citando diferentes autores, es muy usual que durante el trabajo usen lo que se llaman conectores, por ejemplo, decir en primer lugar, o por último, o dado que, pero, sin embargo, todos esos conectores que están escritos ahí, es muy usual que figuran en el trabajo, porque están expresando diferentes opiniones, ¿sí? Ya sea porque también, ¿sí? Alguien opina lo mismo, lo que llamamos complementación del texto, o si hay una confrontación, ustedes pueden decir, bueno, en cambio, a diferencia, ¿sí? Mientras que este dice esto, el otro dice otra cosa. Vamos a verlo un poquito más adelante nuevamente. Cuando hablamos de subtítulos, acuérdense que ustedes si hacen un subtítulo, tienen que retomar el concepto. O sea, por más que en el título digan tiempo de terminación del pollo parrillero, no pueden escribir cuando empiezan el párrafo decís, es de tanto. No, tienen que retomar el concepto. El tiempo de terminación del pollo parrillero es de tanto. ¿Sí? No es redundante. Acá pusimos otro ejemplo. Por ejemplo, forrajes y calidad nutricional no pueden empezar el párrafo dando directamente
el significado de lo que es forrajes, sino que lo lógico es que ustedes digan, se denomina forraje a, o el forraje es, ¿sí? Esto no es una redundancia cuando ustedes están repitiendo lo que es el título, o en este caso puede ser un subtítulo de un tema. Después, cuando hacen viñetas, por ejemplo, hacen un subtítulo y quieren a su vez dividirlo en ítems, ¿sí? Lo que no está bien es que pongan un título o un subtítulo y después hagan todo un listado sin aclarar qué es esto. Aunque acá diga rubros que inciden la producción animal, necesitan una frase que digan de qué se va a tratar esa enumeración que viene a continuación. Por ejemplo, aunque lo repitan, los principales rubros que inciden la producción animal son, dos puntos. Esto tiene que ver con lo que vimos antes. No importa que en el título figure de qué van a hablar, en el primer párrafo ustedes tienen que indicar de qué van a hablar, ¿sí? Y lo mismo sucede con esto. Estas cosas están todas en la ficha complementaria, en la sección 4 de monografía, pero acá un poquito se las retomamos para que las recuerden. Otras cuestiones generales que tienen que tener en cuenta al momento que redacten el trabajo. Recuerden que la redacción es personal, que no tienen que copiar textual. Por eso nosotros les decimos, supónganse, ustedes encuentran de un tema dos fuentes. ¿Qué van a hacer? ¿Van a escribir primero lo que dice fulano y después lo que dice mengano? No, ustedes tienen que hacer una frase propia, ¿sí? Recopilando los datos de fulano y de mengano, pero escribiéndola a ustedes, ¿sí? Acuérdense cuando es cita textual, cuando copian tal cual, tiene que ir entrecomillado, porque si no es un plagio. Ustedes están copiando lo que otra persona escribió sin indicar la autoría. Él dijo eso tal cual. Entonces, lo que les pedimos es que esas citas textuales las dejen nada más que para aquellas cosas que son difíciles de transcribir o de explicar de otra manera. Si no, lo que ustedes tienen que hacer es reelaborar, porque eso muchas veces le decimos, no copien textualmente, reelaboren lo leído, lean de uno, lean de otro y escriban ustedes con sus palabras. Obviamente que van a tomar palabras, términos que encontraron en la bibliografía, pero no tiene que ser textual, tiene que ser un poco lo que ustedes entienden de esto, como un resumen de lo que ustedes estuvieron leyendo. Recuerden no perder la idea central del trabajo, lo que dijimos en el objetivo. ¿Cuál era la idea? ¿Qué tenían que comparar? ¿Qué tienen que tratar? No extenderse en los temas que sean principales, lo que dijimos de unidad. Si ustedes tienen que comparar tres cosas, ¿sí? En lo que tienen que hacer énfasis en el trabajo es en esos ítems que tienen que comparar, no en las generalidades. Si ustedes van a hablar de la generalidad de una producción, no pueden escribir 2 páginas de esa generalidad y después de lo que tienen que comparar, que es el tema del trabajo, escribir 3 renglones de cada uno. El énfasis que tienen que poner en aquellas cosas que ustedes tienen que comparar, porque ese es el tema del trabajo, no las características generales. ¿Sí? Entonces empezar a decir de cuál fue el principio del cultivo, que se cultivaba en Asia Menor, eso está bien para una frase, un parrafito, pero lo fuerte del trabajo tiene que estar en aquellos ítems que después van a comparar, porque ese es el tema del trabajo. La cantidad de información no debe ser extensa. Acuérdense que nosotros le dimos un máximo de palabras que podía ser hasta 3.500 palabras el trabajo, ¿sí? Pero tampoco puede tener 1.800. O sea, no tiene que ser 3.500. Depende del tema que ustedes tengan. Pero fíjense que tiene que ser suficiente lo que decimos en calidad y cantidad. Recuerden que para cada ítem que ustedes van a tratar, que después van a comparar, les decimos por lo menos 2 fuentes bibliográficas. Por lo menos 2. Pueden tener más, obviamente, ¿sí? Pero por lo menos 2. ¿Qué es eso lo que dice ahí? No tratar con una sola fuente bibliográfica. ¿Qué tiene que ver con esto de que les comentamos antes y vimos en el módulo 2 de la complementación y confrontación de textos, ¿sí? Después, cada párrafo es una idea y las ideas tienen que estar relacionadas entre sí, ¿sí? Y lo que les dije antes, desde lo general a lo particular. Si hablamos de las generalidades del cultivo, por ejemplo, soja, ¿con qué vamos a empezar? Las zonas de producción, supónganse que generalidades conseguimos la información de decir, bueno, tengo como el nombre científico de la soja, ¿sí? ¿Dónde se empezó el cultivo? ¿De dónde es originario? ¿En qué zonas se cultiva acá en la Argentina?
cuándo se introdujo ese cultivo a la Argentina. Y las características nutricionales, ¿sí?, del cultivo, o si se exporta o no. Esas ideas tienen que estar también ordenadas. No podemos empezar hablando del cultivo diciendo la soja es el principal cultivo, la Argentina se cultivan tantas toneladas, se introdujo en el país en la década del 60, es originario de Asia, o sea, toda esa información es ordenada, ¿no? Y tampoco en la misma frase, en el mismo párrafo. Vayamos de lo general a lo particular. Entonces, primero, bueno, la soja. Primero vamos a decir de qué cultivo, para especificarlo bien, qué tendría que ir. El nombre científico. Después, de dónde es originario. Después, cómo entró al país, ¿sí? Después, en qué zona se produce, ¿sí? Después, los rendimientos, los rendimientos y después para qué se usa, ¿sí? Y cada eso en un párrafo diferente. No podemos mezclar, viene de Asia Central y se exporta a 25 países. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? Separen las ideas y separen los párrafos y vayan ordenándolos. Lo mismo para cualquier otra producción animal o vegetal. Después recuerden, el tipo de trabajos que se piden en la universidad tiene que estar escrito de forma impersonal, en tercera persona, ¿sí? No dicen nosotros decidimos, ¿sí?, sino hablar en tercera persona. Se decidió, ¿sí? En la Argentina cultivamos, no, en la Argentina se cultiva, ¿sí? No importa que la información que ustedes encuentren esté escrita en primera persona, ustedes tienen que escribir en tercera persona. Y así como escriben en tercera persona, que escriben en forma personal, lo que tienen que evitar son esos que le decimos las expresiones subjetivas, las que son que tienen que ver con los sentimientos o afectivas, ¿sí? Por ejemplo, decir que es el mejor, porque estamos dando algo que es valorativo, pues no sabemos mejor para qué o para quién, ¿sí? O lo que le parece a ustedes, porque no estamos pidiendo un trabajo de opinión, sino que es un trabajo en base a bibliografías que se encuentran, ¿sí? No repetir información. Si ya trataron algo en la introducción, cuando hablaban de las generalidades, cuando explican el contexto, no lo vuelvan a repetir cuando hablan de generalidades del cultivo, por ejemplo. Eso es lo más usual que pasa en estos casos, ¿sí? Si hablaron de algunas cosas, de dónde era originario el cultivo, no lo repitan cuando hablan de generalidades, traten otros temas, ¿sí? Lo mismo con repetir las palabras, traten de buscar sinónimos. Si no los conocen, busquen un diccionario de sinónimos, hay en línea un montón, o en papel también hay, y busquen otras palabras, empiecen a ampliar su vocabulario. Otra cosa, ustedes muchas veces van a leer cosas que no saben lo que significan. No se limiten a copiar, porque después nosotros podemos preguntar, ¿y esto qué significa? Porque si hay un término que ustedes desconocen, no van a comprender el sentido de la frase. La idea es que ustedes de a poquito vayan entendiendo algunas cosas. Entonces, busquen el significado en algún diccionario, ¿sí? Y si no lo conocen, no lo usen, busquen otra expresión, busquen otra bibliografía, pero no utilicen palabras que ustedes desconozcan el significado. Ahora vamos a ver algunas cosas de lenguaje, ¿sí?, de aspectos sintácticos. Por ejemplo, las oraciones. Es usual que, como están copiando ideas y están tomando ideas de acá y de allá, un poquito se pierdan y se olviden que la frase tiene que tener sujeto, verbo y predicado. Y eso sucede bastante cuando hacen párrafos muy extensos. Escriben, pero no concretan la idea. Entonces decimos, acá le falta algo. Y empiezan retomando, seguimos con el cultivo de soja. El cultivo de soja originario de Asia Menor y cultivado por los persas. Punto. Y uno dice, y es como que le falta el verbo y el predicado. Bueno, relean esto. Siempre aconsejamos, vuelvan a leer lo que escriben o désenlo a leer a alguien de la familia o algún amigo a ver si entiende lo que están diciendo. Más allá de que conozca o no conozca el tema, no importa eso. Lo importante es que le encuentren sentido a la frase. Y lo mismo con la concordancia entre palabras. Hay a veces problemas entre singular y plural. Acá, por ejemplo, pusimos un ejemplo, sacado esto de algunos trabajos, ¿no? El limón y la naranja es un cítrico. Primero que acá hay una coma que no va, que lo vamos a ver en otro, pero es un cítrico.
Si estamos nombrando dos, el limón y la naranja, no es uno, son dos. Entonces son dos, ¿qué es? En vez de es, va, son cítricos, ¿sí? No es un cítrico. El limón es un cítrico y la naranja es otro cítrico. Pero si nombramos a los dos, son cítricos. Así que acá tenemos un errorcito de concordancia. O acá La Plata, conocida como, capital nacional del Alcaucil. Esta coma tampoco tiene sentido, ¿sí? La Plata, la coma va acá, conocida como capital del Alcaucil, acaba coma y sigue la frase. Porque si le escriben así también La Plata, conocida como capital nacional del Alcaucil, y no dicen más nada, no sabemos qué nos quisieron decir de La Plata. ¿Sí? Todas estas cosas que estamos viendo, recuerden que en la ficha complementaria en la sección 1, que son normativas gramaticales, ahí estas cositas están. Esto en particular está en la página 3, si lo quieren repasar. Aspectos sintácticos, el uso de los verbos conjugados y verboides, ¿sí? También tengan en cuenta esto, no, el trabajo no debe estar escrito de tal forma de que sea imperativo de que haya así como órdenes, por ejemplo, tal cosa debe plantarse a, no debe plantarse a, se planta a, o se puede plantar a, o se puede sembrar, ¿sí? Pero no términos imperativos. El uso de los gerundios, porque además esto cuando un gerundio es algo que está sucediendo en este momento. En 2020 se promulgó una ley regulando la aplicación, no, esto así escrito es como, se promulgó una ley y en ese momento estaban aplicando agroquímicos, regulando cómo aplicaban. No, en 2020 se promulgó una ley que regula la aplicación de agroquímicos, o para regular la aplicación de agroquímicos, ¿sí? Pero no usen gerundios. Es muy normal esto de usar gerundios en forma inadecuada. Rhizobium penetra en la raíz de la arveja formando nódulos. No, forma nódulos. Porque si escrito así, es que la forma de penetrar en la raíz es haciendo nódulos, y no es así. Esa bacteria entra en la raíz y después forma nódulos. Entonces penetran en la raíz de la arveja y forma nódulos. O posteriormente forma nódulos. O luego provoca la formación de nódulos. El uso de conectores. Lo que hablábamos antes de la complementación y confrontación de información, acá traemos un ejemplo, también sacado de un trabajo que, por ejemplo, fíjense, acá hablaba del zapallo. El proceso productivo del zapallo desde la siembra a la cosecha dura 80 días, dice Pérez. Después escriben otra cosa y dice, como su ciclo es corto, 50, 60 días, se pueden realizar varias siembras por año. Entonces uno lee y dice, para, pero antes dijo, ¿cuánto dijo antes? 80 días. Y ahora está diciendo 50, 60. ¿Cuál es? ¿80 o 50, 60? Y acá es donde va el uso de conectores que antes les mencionamos cuando hablamos de complementación y confrontación de texto. Porque en un caso como este, ella tendría que ir a la misma frase o punto seguido, es decir, el proceso productivo del zapallo dura 80 días. Pero, según Pérez 2001, pero, ¿sí? Para otros autores, su ciclo es más corto, 50, 60 días, y se puede realizar, ¿sí? Hay varios usos de conectores, pues, mientras que López, entre paréntesis, 2012, 1, ¿sí? Indica que el ciclo es más corto, de 50 a 60 días, y se pueden realizar, ¿sí? O sea, estas dos frases que estaban inconexas, en realidad tienen que ir conectadas por un conector que indique la diferencia entre uno y otro, lo que hablamos antes, ¿sí? Mientras que, a pesar que, sin embargo. Pero fíjense cómo es, esto es una copia de un autor y esto es una copia de un autor y están hablando del mismo tema y están diciendo cosas diferentes. Ustedes la tienen que unir en un mismo párrafo. Puede ser punto seguido, con un conector, con la misma frase si no es demasiado extensa. Otras cuestiones relacionadas a los aspectos discursivos y textuales. La redacción, aparte de estar escrita en tercera persona, ¿sí? La puntuación, dónde ponen las comas. Usen signos de puntuación, coma, punto y coma, punto seguido,
Cuando trata otro tema es punto y aparte. Este ejemplo ya lo habíamos visto, esto de coma es un cítrico, la coma acá no va, porque están dando el sujeto y después el predicado, la coma no tiene razón de ser acá, ¿sí? El registro, lo que dijimos, no usar términos subjetivos o términos que usamos en la oralidad cuando hablamos, que es normal que su uso cuando uno está hablando, pero no así en los textos escritos en el ámbito universitario. Esto lo que dijimos, no usar primera persona, eso de concluimos que, sino se concluye que, o la conclusión del trabajo es tal. O esto, a la hora de es una expresión que usamos cuando hablamos, ¿sí? Pero en un escrito, en un ámbito académico, no tiene lugar este tipo de términos. No, esto es bastante complejo, ¿sí? Es complejo, puede ser, ¿sí? Pero, ¿qué significa bastante complejo? Es un término valorativo que también tienen que evitar. Al igual que los otros temas, también lo encuentran en la sección 1, particularmente estos de la página 17 a la 24. Otros aspectos que tienen que ver con ortografía y tildación. Si ustedes escriben en Word, tienen la ventaja, entre comillas, les digo, que tiene como un autocorrector. Pero no se confíen del autocorrector. ¿Por qué? Porque recuerden que hay palabras que, según el significado, lleva el acento en una letra o lleva el acento en otra. Si funciona como sustantivo, si funciona como verbo, ¿sí? O palabras que escritas con B larga significan una cosa y con B corta significan otra. Entonces, apliquen también el criterio. El corrector del Word les sirve, pero tienen que dar una leída y revisar un poquito la ortografía. Lo mismo, no sé por qué, pero usan mucho mayúsculas, ¿sí? Las mayúsculas se usan nada más que en nombres propios de países, ¿sí? De personas cuando inician un párrafo, la primera letra, ¿sí? O la primera letra de un título, pero después, para darle importancia, por más que estos sean los temas que van a tratar, no tienen por qué ir con mayúsculas, ¿sí? Van con minúscula directamente. Recuerden que los meses también se escriben con minúscula. Algo que sucede es Argentina. Argentina puede ser sustantivo, cuando hablamos del país, entonces decimos, en Argentina se cultivan, bien, pero también Argentina es un adjetivo, ¿sí? Cuando decimos la producción argentina, ahí Argentina no es un sustantivo, ¿sí? Es un adjetivo de la producción. Entonces ahí Argentina va con minúscula. Esas cosas las tienen que revisar. El uso de abreviaturas. Cuando escriben así, esto ustedes lo van a encontrar por ahí en la bibliografía. Leen algo y ven esto, y lo copian tal cual. ¿Qué significa? Ustedes tienen que buscar en la misma bibliografía el significado de esto. Si no, no tiene sentido que lo escriban porque no lo están entendiendo. Entonces, ¿cómo después van a poder comparar algo si están desarrollando temas que no entienden lo que están escribiendo? ¿Sí? Cuando algún término, se suele usar la abreviatura porque es muy extenso, por ejemplo, humedad relativa. Entonces, están hablando de suelos y a cada rato aparece humedad relativa, o de clima, dice, bueno, en vez de humedad relativa se usa HR. Bueno, la primera vez tienen que poner la palabra completa, la expresión completa, ¿sí? O materia seca, ¿sí? Bueno, materia seca y entre paréntesis, ahí coloca la abreviatura, MS. A partir de ahí, cada vez que tengan que hablar de la materia seca, pueden usar la abreviatura, pero primero tienen que aclarar de qué se trata esa abreviatura, ¿sí? Lo mismo para las siglas. Los nombres científicos, recuerden los nombres científicos, como están en el idioma latín, se escriben en letra cursiva. Los símbolos de unidades. Es muy común esto de equivocarse, de toneladas, por ejemplo, escribirlo así, que por eso son abreviaturas que se usaban antes. Ustedes en la ficha complementaria, en la sección 1 también, hay una parte de esto de ortografía, está en la sección 1. Y después, en la sección 4 tienen lo que son los símbolos de unidades. Por ejemplo, equivocarse en el símbolo de esta unidad, cuando es una T minúscula, o a veces poner 70.5, en realidad no es un punto, es una coma en los números, cuando hablan de porcentajes o de números.
Así que esas pequeñas cuestiones están acá en la sección 4. Hay toda una página que habla de esto, ¿no? De los símbolos de las unidades. Otras cuestiones importantes. Bueno, esto ya lo habíamos dicho con respecto a las oraciones, que tienen que tener sujeto, verbo y predicado. Respetar los tiempos verbales. Si están escribiendo en pasado, es en pasado. Si es en presente, es en presente. En la misma oración, el mismo párrafo, tiene que ser el mismo tiempo verbal. Esto que nombramos antes de la concordancia singular plural, el alimento son, no, los alimentos son o el alimento es, ¿sí? Fíjense esa concordancia entre el sujeto y el verbo. Revisar lo que dijimos antes, la ortografía, la sintaxis, la puntuación, que para eso tiene la sección una ficha complementaria. Y una cuestión importante, recuerden que tienen también la ficha complementaria, hacia el final de eso, tienen una hoja que es 2 hojas, que habla de recomendaciones para la elaboración de la monografía. Ahí hay un montón de ítems y de cuestiones importantes que las pueden ir chequeando a medida que van avanzando en el trabajo. Así que bueno, esto con el módulo 4 lo terminamos por hoy. Dentro de 2 semanas va a estar disponible el módulo 4, que formato de los trabajos escritos, estructura para textos, tipografía, inclusión de tablas y figuras, que tiene que ver esto también con el cuadro comparativo con el que termina el desarrollo, referencias de citas, que algo estuvimos viendo en el módulo 1, y la bibliografía que vamos a ver en el módulo 4. Así que por hoy, con el módulo 3 hemos finalizado. Los esperamos para ver el módulo 4, ¿sí?